Irma Leites nació en Salto hace 62 años, donde creció en una familia humilde de 6 hermanos. Integró el Movimiento de Liberación Nacional y fue detenida en 1973, pocos meses después del golpe de Estado. Estuvo presa durante 8 o 9 años, Irma. 9 años. 9, ¿no? Lo que pasa es que ahí figuro con 8 porque eso fue lo que me puso el Supremo Tribunal Militar. Pero después me pusieron medidas prontas de seguridad y me expulsaron del país. Sí, a mí me pareció Entonces que tuve un año más. Sí. Tuve 9 meses en realidad más. Claro, retenida así en esa condición. 8 años y 9 meses, 9 meses, digamos, para ser absolutamente rigurosos. Exactamente. Hasta que finalmente fue deportada a Suecia, ¿verdad? Volvió a Uruguay durante la reapertura democrática y retomó la militancia en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Sin embargo, cuando los tupamaros decidieron entrar al Frente Amplio, ella se desafilió. Desde el año 2000 lidera la Organización Plenaria de Memoria y Justicia, un grupo cuyo objetivo es luchar contra la impunidad y recuperar la memoria histórica. Pero lo primero, bueno, bienvenida, ¿eh? Bueno, gracias. Lo primero que me gustaría que hicieras, Irma, es que lo relataras vos. ¿Cómo le explicás vos a la gente qué es Plenaria Memoria y Justicia? Bueno, mira, nosotros nacimos en el año 2000, cuando Valle formó la Comisión para la Paz. Nosotros en ese momento, distintos colectivos de expresas, expresos, organizaciones sindicales, radios comunitarias, grupos que trabajaban contra la discriminación, y diversos colectivos sociales que estaban preocupados con el tema de cómo se seguía, con el tema de los derechos humanos y con el juicio a las violaciones de los derechos humanos bajo el terrorismo de Estado. Nos reunimos y empezamos a hacer como encuentros en los cuales muchos compañeros ya provenían de una organización que se llamaba Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que había nacido en los hechos del filtro, cuando esos hechos también del 94. Del 94. Uh-huh. En ese momento... A ver, simplemente rebobinamos, perdona, sí. Irma, se trata, ¿verdad?, de lo que fue la extradición de presuntos etarras, que después fueron confirmados como etarras, por lo menos en la mayoría, que ahora nos acordamos, en estos días de manifestaciones, contó con la presencia de Líber Seregni y del propio presidente actual. Tabaré Vázquez encabezaba no la marcha en la parte de los incidentes, de la represión, pero sí cuando... Sí. Una represión que dirigida por el ministro de Interior de la calle, Gianola, dejó como saldo al menos 2 muertos y una cifra indeterminada de heridos, ¿no? Sí, digamos, más de 175 heridos. Es indeterminada la cifra porque bueno, hay muchas denuncias, algunas se han podido comprobar, otras no están ahí en veremos, pero bueno, fue un operativo espantoso, realmente muy cruel, ¿no? Digo, lamentable. Sí. Que el propio Lacalle me lo dijo a mí en Ciudad Oculta, en Canal 12, observaba, ¿te acordás que fue una cosa macabra para mí? Porque lo dijo él mismo, ¿no? Que él estaba observando, porque claro, Presidencia estaba allá, claro. Y él estaba observando desde arriba, como si fuera un war, un TEG, ¿no? Un juego de guerra, desde arriba cómo era todo cómo se llevaba el operativo represivo y a los tiros, ¿no? Digo, increíble. Sí, también, otro elemento a agregar sobre ese hecho fue que Huidobro y Mujica eran unos de los que llamaron a esa participación, estuvieron desde la 44. Les costó la radio. Desde la radio, llamando a la solidaridad por, la gente estaba allí por el derecho de asilo, ¿no? Lo que la gente reclamaba era el derecho de asilo. Exacto. Independientemente de la afiliación política de los ciudadanos vascos. La gente reclamaba que se quedaran a vivir acá, que trabajaran acá. Era eso el sentimiento general de lo que, independientemente de que había muchas personas que de repente apoyaban la lucha del pueblo vasco como quise más. hacer ese rebobine para los jóvenes, ¿no? De hecho, todos trabajaban acá, ¿no? Todos trabajaban acá, en la trainera, ¿se acuerdan? Tenían una empresa gastronómica. Era una empresa gastronómica, un restaurante que frecuentaba hasta Magurno y otros dirigentes políticos de ese momento. Me acuerdo de haber entrevistado al que ahora, no sé si sigue viviendo en el Complejo América, pero está en Uruguay, volvió a Uruguay. No me sale el nombre ahora. Que sigue siendo chef. Es chef. Era inicialmente uno de los presuntos etarras. Yosu. Exacto. Que está viviendo en Uruguay. Que después se acuerdan que Valle lo echó para Argentina, después estuvo un tiempo detenido en Argentina y después le volvieron a dar acá porque él hace años que está, él está casado viviendo con una uruguaya, acá, casado con una uruguaya, sí. Bueno, Irma, discúlpanos que no esta digresión que tuvimos tiene que ver con lo que yo decía, que como previo muchos compañeros habíamos pertenecido a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y ahí nosotros analizamos como que existía a nivel de las organizaciones de derechos humanos existentes en ese momento una especie de vacío, ¿no? Nosotros pensábamos que la violación que había cometido el terrorismo de Estado no había sido solo con los que habíamos estado
presos o directamente con los familiares, con los que habíamos recibido la tortura, el exilio, sino que tenía que ver con toda la sociedad. Que en realidad la represión tiene que ver con un elemento que el mensaje de la tortura, el mensaje de la desaparición, todo eso eran temas permanentes que nos parecía que teníamos que crear una organización que nucleara, y ahí se crea Plenaria, ¿no? Digo, para enfrentar en cierta manera el informe de la Comisión para la Paz, que nosotros analizamos que esta comisión Valle la creó con directiva desde Estados Unidos en adelante para abajo de América Latina, en todos los lugares, en México, en Chile, en Argentina, en todos lados, se crearon, en Perú se crearon estas comisiones, en Bolivia, en Paraguay, como para darle una interpretación el Estado a lo que había pasado bajo la dictadura. O sea que Plenaria tiene ya entonces... 15 años. 15 años. Hace 15 años que existimos, sí. Okay. Entonces, Plenaria es una organización que trabaja el tema de la impunidad como un proceso único, ¿no? Digo, nosotros no creemos que en 1985 haya cerrado ese capítulo, claro. Entonces nosotros entendemos que se prolongó no solo el problema de la necesidad de investigar sobre las violaciones bajo la dictadura. Yo, por ejemplo, estoy en uno de los juicios, que es el de Artillería 1 y la Operación Morga, que denunciamos lo que sucedió en cada una de las unidades donde participó la UCOA, el Plan Cóndor, sino que tiene que ver con el proceso hoy. Y así lo hemos denunciado. Inclusive nuestras áreas de trabajo tienen que ver con la criminalización de la protesta, porque hay un área de trabajo que nosotros hemos denominado como una reflexión. A lo largo de estos 15 años hemos ido agregando áreas de trabajo que tiene que ver con una reflexión sobre los derechos y los delitos, ¿no? ¿Qué es delito? ¿Qué es derecho? Nosotros abrimos todo un debate que tiene que ver, digo, inclusive con lo que pasó en Argentina en el 2001, acá en el 2002. Digo, ¿qué derechos son los que contempla y son los que se condenan, los delitos que se condenan? El número de integrantes de Plenaria es indeterminado. Yo estaba leyendo algunas notas, vos decías pueden ser 20, pueden ser 200, depende de la asamblea, ¿no? Y depende de la situación, de las mesas. Nosotros hacemos especie de mesas de trabajo, por ejemplo, para trabajar la marcha del filtro, el 27 de junio, rescates que hemos hecho a compañeros. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el rescate de Elena Quintero, trabajamos con maestros, trabajamos con para hablar de cómo era ella como maestra, trabajamos con compañeros de su organización política, con la Federación Anarquista del Uruguay. Digo, nosotros siempre abrimos como todo el espectro como para conversar sobre esta cuestión del rescate, que nosotros decimos que no se trata solo de rescatar a la persona por docente, por ejemplo, en el caso de Elena Quintero, sino que se trata de hablar sobre su pensamiento, lo compartas o no, ¿no? Digo, así como lo hicimos con Uva Gessner Chávez, que era comunista. Digo, nosotros trabajamos de esa manera el tema de la memoria, porque creemos que es el gran ausente, el pensamiento político de esa época, ¿no? Nosotros decimos que eso también está muy desaparecido en la sociedad. Irma, ustedes han optado por algunos caminos como el Scratch, por ejemplo, ¿no? Y han participado de muchos, han organizado muchos Scratches, ¿no? Digo, ¿ya ¿tenés idea de cuántos a esta altura? No sé, porque a lo largo de todos esos años, por lo menos 1, 2 por año hicimos. Por lo tanto, digo, son una cantidad de Scratch. Claro. Y hay años que hicimos más todavía, porque hicimos, por ejemplo, a los mandos de la dictadura, cuando Gregorio Álvarez todavía no estaba preso. Cuando no era dictador. Ahí está. Ahí está, cuando pensaban que no era dictador. Acá no fue dictador hasta que finalmente fue en Cana. Ahí muchos descubrieron que era dictador. Ahí hicimos un scratch múltiple, por ejemplo, a los generales que integraban las distintas logias del ejército. Entonces, un día, por ejemplo, hicimos cerca de 6 scratches, que vinimos de Punta Carreta, Pocito, Parque Valle, donde vivían. Un enganche de hicimos una caravana, que estuvo muy interesante, con muchos jóvenes, muchos sectores sociales. Bueno, bien. Vamos a aterrizar, ¿verdad?, en el Codicen directamente, ¿no? Se presentaron, ya habían estado, ya estaban de hacía varios días, o se presentaron exclusivamente para esa jornada. No, nosotros estuvimos desde el comienzo, a través de distintos compañeros, de forma diversa, sucedió, tal cual los estudiantes lo han contado, pero vale la pena recordarlo, que ellos no tuvieron la intención inicial de ocupar el Codicen. La ocupación era al Ministerio de Economía y Finanzas solicitando una reunión. Ese día, el viernes ese que ocuparon el Codicen, de mañana se corrió la información de que iban a ir a ocupar el MEF. Entonces, lograron entrar solo 5 estudiantes al Ministerio de Economía, porque la policía rodeó con muchas grupos de represión el Codicen, y estos muchachos quedaron adentro, los 5. Entonces ellos deciden decirle a los 5 que salgan, y se reunieron los estudiantes ahí en la puerta del MEF. Entonces, cuando la policía llega al MEF, hay gente, hijos de compañeros, familiares, que nos dicen, mirá, están rodeando el MEF, les pedimos que vengan, que llamen a gente, precisamos gente acá en el MEF. Y fuimos
Fuimos, digo, así como fuimos de forma... Pero estás hablando previo al día previo a la desalojo. entrada al Codicen. No, yo estoy hablando del viernes, cuando ellos después ocupan el Codicen. Esto frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces ellos se reúnen en la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas y dicen, vamos hasta el Codicen. Ajá. En el Codicen entra una marcha. Escuchá, yo estaba al final, con otros compañeros, entraron como en marcha. Y ahí se empezó toda la negociación de la ocupación del Codicen. Digo, nosotros no sabíamos que ellos iban a ocupar el Codicen, ¿no? Inclusive hubo una reunión con Neto que duró varias horas en la tarde, estuvieron ahí discutiendo y bueno, hasta que se instaló la ocupación. Claro. Y a partir de ahí, digo, sucedieron distintas cosas, ¿viste? Nosotros nos íbamos y de repente nos estábamos yendo, yo qué sé, yo vivo en Malvin Norte, me estaba yendo, y alguien me llamaba y me decía, mirá, vino la policía, los quieren sacar, les intentaron hacer un sitio para no entrarles la comida ni el agua, bueno, ahí en esa otra circunstancia también vinimos, ahí habíamos muchos padres, habían docentes que tenían a sus alumnos ahí, habían hasta directores de los liceos, porque los muchachos les habían informado que estaban ocupando, algunos padres venían a buscar a sus hijos, que eran muy chiquitos, 13 años, 14 años, digo, todos esos diálogos se dieron así. Cuando ellos intentan sitiar, hubo en esa noche, que fue la noche del sábado para el domingo, ellos ocuparon el viernes, del sábado para el domingo, como se habló de que iba a haber un sitio y vino a la policía a informar, varios oficiales de inteligencia les vinieron a informar de que iban a sitiarlos, no que los iban a sacar del Codicen. Entonces allí se hace una cadena humana, igual que la que se hizo el día del desalojo, y ahí habían, yo qué sé, como fui convocada yo, fueron convocados muchas organizaciones sociales, docentes. O sea que ese día, por ejemplo, les avisaron, pero no el día del desalojo. No, el día del desalojo también se avisó. Ah, ¿sí? Sí, el día del desalojo también, digo, el día del desalojo hubieron idas, venidas. Yo te iba a preguntar, ¿cómo se enteraron ustedes efectivamente que se iba a producir el desalojo ese día? En verdad, no nos enteramos que se iba a hacer el desalojo porque había una mesa de negociación en el momento que se produce el desalojo. Sí era obvio que se habían traído más de 300 efectivos de fuerzas represivas, que no iba a ser como el día del sitio, del domingo del sábado al domingo, que en ese momento habían traído 5 o 8 policías, de la policía común, no habían traído ni la guardia de la GRT, ni habían traído de la metropolitana. Por lo tanto, digo, ellos quisieron cubrir la puerta, pero como todo el mundo estaba parado allí, no lograron, ese grupo de policías no logró llegar a esa puerta, acercarlos y no permitirle que le entraran agua, ni alimento, ni nada. Digo, entonces está ese otro día, digo, el día de la desocupación, el día del martes, sí, era obvio que algún operativo iba a pasar, si no fraguaba de alguna manera positivamente esa cuestión de la negociación, tal cual sucedió, se iba a desocupar. Claro, pero me estás diciendo que lo comunicaron efectivamente o que más o menos lo ibas intuyendo. Y lo ibas intuyendo en el clima de miedo que se había creado, ¿no? Digo, porque había como mucha policía, digo, y lo que sucedía era que los muchachos entraban, salían, inclusive salían con sus propias banderas, hay unas imágenes que no sé si ustedes las vieron en internet, que ellos aparecen todos con las banderas del Bauzá, del Zorrilla, del Ivo, entran y salen como un caracol para mostrar quiénes eran los que estaban adentro. Los muchachos en todo momento defendieron que ninguna otra persona ajena a su estructura entrase ahí a sus asambleas. Digo, en eso fueron sumamente cuidadosos y respetuosos los que estábamos afuera de no incidir en esas resoluciones. Nosotros estábamos en ese apoyo. Yo que sé, se llegaron a traer colchones, que en eso, por ejemplo, compañeros del taxi, compañeros de otros gremios, de la UFC, del gremio del Codicen, de los trabajadores del Codicen, otros docentes, vinieron, gente de ADIOM, digo, hubo mucha gente que vino a traerles cosas, digo, porque las precisaban dentro de la ocupación, ¿no? Desde una garrafa, digo, eso fue lo que se hizo esos días. Y bueno, y en el marco de lo que fue los hechos concretos de ese día, ellos habían tenido varias reuniones con, o 3, creo que fueron 2 o 3 reuniones en esos días, con legisladores de las distintas bancadas. La reunión que ellos estaban pidiendo, que era con el MEF, no fue nunca aceptada por parte de Astori ni del Ministerio de Economía. Tampoco se apareció el Codicen en ningún momento, digo, como a estar presente allí en esos hechos. Bueno, y hasta que aparece, en determinado momento, aparece Faropa, aparece todo el grupo de inteligencia
con el comisario Perdomo y el comisario de Acosta de la Tercera, que se empezaron a instalar como cerca de donde estaban los grupos que ellos traían. Estaban instalados sobre Colonia, sobre la Plaza del Entrevero, y estaban instalados sobre la Avenida del Libertador, y habían grupos de camionetas de todo tipo y color de la policía. A la vista. A la vista, estaba para todos, y se empezó a juntar mucha gente, ¿no? Porque ese día había paro del taxi por sus consejos de salario, por sus reivindicaciones. Los trabajadores habían pasado por frente al Codicen, se había hecho como una especie de asamblea entre los trabajadores del taxi y los muchachos que estaban adentro, que habían salario. Cada uno había contado en qué estaba, y en ese momento se plantea la negociación por parte de Faropa, que inclusive que estaban ahí en la vuelta, estaban hablando con las personas que eran la comunicación entre el Ministerio del Interior y lo que se estaba planteando como posible salida, y se les plantea a los muchachos que vean la posibilidad de liberar los otros establecimientos que tenían ocupados, las otras oficinas que tenían que ver con el Banco de Seguro, con la policía que tiene, con el MEF, inclusive que tiene alguna oficina ahí, con Pluna, que nosotros nos desayunamos, que había oficinas de Banco de Previsión. Banco de Previsión. Claro. Banco de Previsión el Banco de Seguro. Banco de Seguro del Estado sí, porque tiene una oficina grande ahí. Inclusive los días anteriores el Banco de Seguro mismo le había dado la orden a sus trabajadores que fueran a marcar. No iban a trabajar, iban a la central a marcar. Inclusive las empresas de limpieza que cumplen funciones dentro del edificio también, y con los que había más discusión era con la policía, ¿no? Porque cuando la policía llegaba con el carnet y decía no puede entrar, ahí los policías discutían, ¿no? Claro. Les discutían a los muchachos que era lo que estaban haciendo. Entonces, en ese momento se planteó la posibilidad que ellos liberaran todas las otras instalaciones y quedaran solo ocupando el tercer piso y otra parte que no sé cuál es, porque yo no conozco exactamente, nunca entré a la parte del Codicen ahí adentro, por lo tanto desconozco cómo son realmente las estructuras ahí. Sé que cuando se hizo el lacrado, cuando ellos ocuparon con la escribana del Codicen y con el abogado de ellos, sé que se cerraron muchos lugares para que no fueran afectados por la ocupación. Bueno, vamos a hacer una pausa y te parece entramos ya directamente en lo que fue el operativo del desalojo, y nos contás, porque vos estuviste efectivamente allí, sí. A propósito de todas las imágenes que ya puso el Ministerio del Interior a disposición de la gente, y de cosas que has visto y que has tomado nota, y de cosas que seguramente también se han filmado y todavía no hemos visto. De todo eso hablamos con Irma Leites, además de sumarle, por supuesto, las inquietudes de ustedes a través de nuestras vías de contacto, con preguntas y opiniones a propósito, ¿verdad?, de lo que fue los incidentes provocados, ¿verdad?, para terminar con la ocupación del Codicen. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos con Irma Leites aquí en El Espectador. Bien, amigos, seguimos aquí con Irma Leites en nuestra segunda zona, en la entrevista central de Rompecabezas de esta tarde. Seguramente hay algunas preguntas para Irma a través de las vías de comunicación, pero bueno, nos instalamos. En principio, contamos con pocos minutos, Irma, pero queremos ir directamente a los insucesos, a lo que fue, lo que yo definía como un copamiento, ¿verdad?, del Codicen, de las oficinas o del hall, en principio. ¿Vos estabas allí? Sí, estábamos, como conté, estábamos viendo todo el operativo policial que se estaba dando. Cuando la policía empieza a entrar, yo lo primero que escucho es un estallido, que es lo que le conté inclusive a la jueza, ¿no? Y a la fiscal en las declaraciones estos días. Nosotros sentimos todo el estallido de la puerta, que es el que muestra, supongo yo que es el que muestra el Ministerio del Interior, claro, cuando asaltan el Codicen por el lado del estacionamiento, y empezamos a sentir los gritos de los gurises, y algunos llamaban a los padres, empezamos a sentir todo lo que pasaba adentro. Entonces la policía que viene por el Libertador nos empieza a empujar contra la puerta, y nosotros quedamos entre la policía que había entrado y la policía que avanzaba. Afuera. Del lado de afuera, claro, por el Libertador. Entonces ahí empezamos a ver que la situación adentro se empujó, hubo mucho forcejeo con la puerta para abrir la puerta, para decirles que estaban los gurises adentro, que no los tocaran. Empezamos a gritar cosas así. Y varias mujeres, inclusive casi todas somos medias veteranas las que entramos, entra una docente de la costa, entran algunos más. En ese forcejeo que abrían y cerraban la puerta, yo medio me caí como para adentro, al lado de los escudos de la policía que estaba adentro, y no sé cómo es que cruzo entre los escudos de la policía hacia el lugar de adentro, porque yo no podía ni avanzar
avanzar hacia el Libertador, ni salir hacia lo que estaba pasando, a entrar. Ahí es que se sucede toda esa escena que quedamos algunos entre medio de eso. Ahí habían muchachos adentro de los que estaban ocupando, que les empezamos a decir, entren, suban al tercer piso, porque acá estaban como entre la lluvia del enfrentamiento, de las cosas que estaba rompiendo, de la puerta que estaba rompiendo la policía, para pegar con los palos para afuera, porque como empujaban la puerta, ellos rompieron las estructuras de la puerta que tenían vidrios y por ahí le pegaban a la gente, ¿no? Y nosotros le empezamos a decir que pararan, que no les pegaran, que permitieran que se tranquilizara la situación, que los gurises salieran por un lugar. En un momento, inclusive el jefe del operativo, que se llama Calcaño, de inteligencia, dice que va a abrirles la puerta por el lado del Libertador. Y yo miro para afuera por ahí, digo, por acá no pueden salir, los chiquilines no pueden salir porque salen en medio de una batalla campal, como estaba planteada con la policía. Tenemos toda esa discusión con él, que ahí es donde aparece el abogado también, digo, en esa negociación, y que hay otra docente que habla de que se está negociando, que no los desalojen, que esperen que se calme todo. Bueno, toda esa conversación fue así. Y ahí es donde yo escucho lo que le conté también a la jueza, que yo escuchaba que alguien les gritaba para arriba, cuando les decíamos a los muchachos que subieran, que ellos empezaron a subir. Hay que decirle a la gente que esas afirmaciones, que digo, mientras estaba irrumpiendo la policía en el hall del edificio, en realidad los chiquilines estaban arriba, pero en el tercer piso. Estaban adentro, pero en el tercer piso. Sí, en el tercer piso. Alguna composición del lugar que me estoy haciendo entre lo que hablé con Mandasen, lo que me contó Mandasen que decían los chiquilines, y ahora que te tengo a vos acá, esos chiquilines que estaban, esos menores, ¿verdad?, que estaban ocupando, que estaban en el tercer piso, había policías, además de los que irrumpieron en el hall, había policías en el interior del edificio, que eran esos los que, según algunos testimonios que han trascendido a la prensa, eran los que les golpeaban y cantaban. Sí, eso de sal de ahí, chivita, chivita. Por ejemplo, yo lo primero que escucho es que alguien le dice, te vas a caer por la escalera, no vas a ver más a tu padre. Esas conversaciones yo las escuché porque estaba, digo, yo en un momento me quedo sobre la escalera que sube hacia el tercer piso y la policía, esos dos grupos de la policía que estaba adentro. Hay que clarificar esto porque hay gente que puede creer que los chiquilines ya no estaban ahí, porque lo que muestra el Ministerio del Interior es la irrupción en el hall, pero en el edificio, en el tercer piso, estaban los chiquilines. Inclusive viste que cuando ellos había otros policías, había otros efectivos policiales, que no los vemos porque esa afirmación no nos han entregado. No está. Ahí no estaba la camarita de GoPro. No estaban las cámaras. Además es cierto que las cámaras adentro del Codicen estaban tapadas. Sí, eso se vio. Es cierto. Pero también la policía las cámaras las tenía en el pecho, en los uniformes. Sí, en sus propios uniformes. Sí, que tienen un nombre las cámaras. Sí, eso ya se ha visto en la policía de Estados Unidos, en tantas otras policías. Lo que a mí me parece increíble son las imágenes que está mostrando el Ministerio del Interior, esas que parece que entran en un edificio desocupado totalmente. Claro. Eso no fue así, digo, cuando nosotros estamos allí, esas imágenes que aparecemos allí, digo, los chiquilines estaban adentro, inclusive aparecen algunos estudiantes entre nosotros. Claro. Las imágenes, el ministro sabe que eso es así. Digo, sabe que algunos de los que están ahí son estudiantes. Sí, Irma, vos recién hablabas de los tipos por apellido y todo lo demás. Yo lo decía porque después en las imágenes, incluso en las primeras imágenes, antes de que el Ministerio del Interior, digamos, aportara todas esas filmaciones de ellos mismos, yo decía que a mí me extrañaba, y te lo quiero decir personalmente, porque lo dije al aire, que vos te movías en una especie de zona verde. O sea, vos parecés ser una persona que no te detiene. Digo, si yo paso por al lado de cualquiera de esos efectivos, me pega un palo y me mete para adentro. Sí, te pega un palo. Pero vos parecías entrar, salir, hasta que incluso, bueno, nosotros lo comentábamos, el jefe del operativo en un momento dice, pará un poquito. Pará un poco, Irma. El jefe no, primero que te reconocen, pero en un momento el tipo dice, te quedás del otro lado porque el jefe del operativo soy yo, porque efectivamente lo que uno veía es que vos tranquilamente ibas para allá, para acá, sin ninguna detención. No me detiene. ¿Cómo explicás eso? Bueno, yo no sé, yo creo que la policía no me quiso pegar, ellos tenían orden de no tocarnos algunos de lo que ¿Vos los conocías, los tipos personalmente de otros problemas, de otras manifestaciones? Para nada. Yo inclusive es la primera vez que veo al jefe del operativo que estaba de particular, que se llama Calcaño, que es el de la inteligencia, que él en todo momento me nombró. Cuando me vio entrar allí, inclusive el jefe de la GRT que estaba dentro de la Republicana, porque yo no tengo muy claro cuál era el primer grupo que estaba, él me decía, usted sale de ahí y no va para la puerta. Y yo le dije, yo voy a mirar la puerta, y él me empujó como para el lado que estaba este otro policía, y él como que habilitaba que nosotros habláramos, como la habilita también a la otra docente que le está diciendo que hay una mesa de negociación. Pero mirá, y otra cosa que yo te quiero aclarar, cuando yo salgo, que veo que al abogado le están pegando y veo
veo que se llevan a un muchacho que me grita por el nombre, inclusive allí, que yo trato de ir hacia allí, hay un policía que viene, que eso tampoco está filmado, me pone el palo así en la bota, me tranca la bota y quedo así tranquilo así. Sí. Y me tira sobre un auto que está allí. Esas imágenes no están filmadas. No, digo. No. Los policías tenían la orden, se ve, de no pegar, como tampoco le pegaron a Faropa, ¿no? Claro. Como tampoco le pegaron a Faropa. Claro. Sí, sí, digo, y también lo conocían. También circula. Sí, también lo conocían y le llamaban digo, por el yo nombre. creo que eso... Pero Irma, la republicana afuera también, hay algunas imágenes en donde vos te desenvolvés tranquilamente y la republicana pasa a los palazos y arrastrando gente, sí. Y a vos tampoco te tocan. No me tocan, no me tocan. No, eso se ve que ellos tenían una orden como de no pegarnos a las... Yo creo que ahí ellos tenían claro que nosotros estábamos como organización de derechos humanos. Digo, yo creo que esa era la situación, ¿no? Digo, porque si ellos le pegan a Faropa o me pegan a mí, digo, Faropa, yo lo denuncié inclusive ante la jueza, él articuló la represión, porque nosotros lo escuchamos, que él le dijo, bueno, procedan, si no hay negociación, proceda, porque la negociación había terminado en que los gurises en la asamblea resolvían si ellos aceptaban desocupar las otras oficinas y ocupaban solo el Codicen hasta que se instalara la mesa de negociación. Y la policía vino a decir que no, que el ministerio había resuelto que no, que se desocupaba. Digo, en un momento los que rompen la negociación esa que estaba es por parte del gobierno. Eso fue bien clarito. Y para mí Faropa, digo, fue a legitimar como tal cual después en el informe que él hace, que la comisión, que el instituto después desmiente que él no estaba como tal y que ese informe no lo avala a la comisión, después sacan otro informe. Digo, Faropa fue a legitimar esa represión. No sé si han sacado otro informe. Pero sí, ayer hay otro informe. ¿Hay otro informe de ayer? Hay otro informe. Nosotros hoy lo que dimos a conocer fue una comunicación de Juan Raúl Ferreira en Twitter, claro, donde se deslinda también, pero no conocemos hay otro o no informe hemos visto que el ellos ellos abren una investigación sobre esto. Ajá. Ellos aseguran que eso va a ser así y que se van a expedir más adelante. Bueno, vamos a compartir algunos mensajes de los oyentes. ¿Qué composición del lugar te haces de todo esto, que en pocas líneas, ¿verdad?, de todo esto que está pasando? ¿Qué composición del lugar? Bueno, yo creo que este gobierno y mis ex compañeros, hoy integrantes de ese gobierno, han establecido un juicio político a conductas que tienen que ver con la actitud de las organizaciones de derechos humanos que queremos preservar ese derecho de la protesta y el respeto de los derechos humanos. Yo creo que nadie puede avalar que la policía le patee con una bota o le pegue un palo en la cabeza o le golpee a una muchacha porque tiró una piedra en el piso de la manera que lo hicieron. Yo creo que eso es después se juzgará lo de la piedra. Digo, se juzgará y lo están juzgando y lo están procesando. Pero sin embargo, ni la fiscal ni la jueza ha dado ninguna orden de detener a los policías que hicieron eso. Están en las imágenes. Es muy posible identificar esos policías. La prensa hoy daba algunas informaciones como que eso podría acontecer. Podría pasar, pero hoy yo la escuché de la fiscal Terechera que dijo que por ahora no había ningún policía indagado. Eso también, pasamos, las personas que estuvimos ahí, que se nos ve claramente que no agredimos a nadie, pasamos a estar indagados y sin embargo la policía que le pega al abogado, que le pega a esta gente y que aparece pateándolos cuando ya están reducidos en el piso, que no tiene por qué hacerlo, porque además nosotros en esta instancia, digo, ¿qué queremos esperar? ¿No? ¿Qué queremos esperar? Que haya alguien que esté en una situación de tragedia, llegar a la tragedia para decir censuramos esta situación. Yo creo que la situación que se dio con el muchacho que tiene fisura de cráneo fue sumamente grave, pero sumamente grave porque no le prestaron atención. Si los compañeros que estaban detenidos en ese momento no se ponen firme delante del comisario de la Tercera Costa, ese muchacho se desangra en la comisaría, le dieron un pedazo de papel para atenderlo. Había otro muchacho con un ataque de asma, había muchas situaciones muy graves. Acá se dieron violaciones de los derechos humanos, eso es lo que nosotros estamos denunciando. Y se dieron violaciones a recursos que se podía totalmente haber evitado si no hubiera habido una actitud de soberbia tan grande en ese momento en la actuación del gobierno. Yo he repetido muchas veces lo que ha dicho Pablo, mi compañero Pablo Alfano, a propósito de que por lo menos se podría haber avisado, ¿no? A partir de tal hora vamos a hacer esto, qué sé yo, ¿no? Dar una especie de preaviso para evitar una confrontación plena, ¿no? Como la que se dio. ¿Qué opinás de la gente que dice de que acá hay un juego por elevación entre los adultos, en Plenaria y Bonomi, que hay pica y que en realidad poco importa lo que pase debajo, sino que hay como una especie de mano a mano en esto, no, yo creo que aquí decir eso es volver a traer la teoría de los dos demonios. Yo no me siento ningún demonio, yo me siento apoyando las luchas históricas, la lucha justa, me parece, por este tema del presupuesto. Yo me siento que ellos han utilizado una situación para desviar de vuelta
el eje de la situación como lo hicieron con el servicio de esencialidad. Hoy estamos hablando de todas estas cosas por esa represión que desencadenaron, por esos demonios que ellos crearon y que dijeron que ingerimos de afuera. Y yo te puedo asegurar, nosotros en ningún momento determinamos esa ocupación, en nada. Digo, excepto en el tema de la solidaridad, que yo la sigo reclamando como una solidaridad histórica de los de abajo, de los oprimidos, de la clase, de los sindicatos, las huelgas que se hicieron en el año 39 y que se hicieron en el 50, eran miles y miles de trabajadores haciendo huelgas solidarias, no haciendo, huelgas por sus reivindicaciones propias, ¿no? Hoy hablábamos fuera de micrófono, hoy se va a desocupar Calagua también, la mayoría mujeres que quedan sin trabajo, hay trabajadores encadenados en la puerta. ¿Qué va a hacer la policía? También los va a ir a reprimir y sacar de esa manera, y la gente que esté ahí en el entorno la van a acusar también, como antes era el comunismo, ¿no? Para la derecha de las décadas del 60 era el comunismo, o eran los tupamaros, o eran los innombrables. Y hoy subversivos. Los subversivos, ¿no? Hoy son los terroristas, o somos los agitativos. Pero yo creo que se intenta descalificar y volver la discusión a un término que no tiene que estar. Yo creo que acá la voz la tienen los docentes en esta lucha, ¿no? Claro. Y me parece que eso es a lo que hay que retomar. Te preguntaba, Pablo, fuera de micrófono, y con esto cierro y damos pase más que nada a los mensajes de los oyentes, en qué está la situación judicial. Con respecto a esto, ¿no? Bueno, con respecto a esto, hay 8 procesados por atentados, con trabajos, con horas de trabajos comunitarios que les dio la jueza, que está todo en discusión qué se va a hacer con eso. Hay 3 que estamos con un presumario. Y en el día de hoy se encuentra el secretario general del taxi, detenido desde anoche, en procesos que nosotros los hemos denunciado, que la jueza y la fiscal no han amparado, han violentado de alguna manera las garantías individuales, porque lo fueron a buscar a las casas, lo fueron a buscar al trabajo, lo fueron a buscar en la esquina del sindicato, los detuvieron en la esquina del juzgado, autos de particular, con gente con pasamontañas, con métodos que crean una inseguridad y muy, muy embromada, sobre todo para los jóvenes que están viviendo, que están oyendo las desapariciones en otros lugares. En ese momento se los secuestra. Y nos parece que esto es un método absolutamente innecesario, cuando bastaba darle a los abogados de la causa a quien querían que fuera a declarar, que se iban a presentar, como se presentaron el otro día otros muchachos, ¿no? Sí, terrible las imágenes de hospitales, ¿verdad? Que también lo quieren detener allí, sin ninguna documentación y en un vehículo civil, son cosas que en plena democracia y supuestamente en un gobierno de izquierda son poco creíbles, realmente. Vamos con los mensajes de los oyentes. Hay de todo como en botica. Supongo que te van a atender acá también, ¿eh? Sí, claro. Pobre Irma, la mayoría de los medios la demonizan y bueno, me gana punto, dice Darío. Acá Irma es una gran luchadora social, profundamente humana, que ha sido muy estigmatizada, arriba compañera. Después hay tratado de extradición. Bueno, hay gente que recuerda que hay tratado de extradición, que el asilo, por el que quedó colgado de la... No, pero la verdad que más allá de todo eso, lo que queríamos destacar es esa especie de paradoja, ¿verdad?, de que quienes hoy están en contra de las manifestaciones en aquel momento arengaban. La verdad es que ahí hubo toda una pulseada, quienes vivimos esa época lo sabemos, una fuerte pulseada entre el gobierno de la calle y quienes iban a manifestar. De hecho, por eso fue los actos represivos tremendos que terminaron con la muerte de 2 personas y, como decíamos, un número determinado y muy cuantioso de heridos, un operativo espeluznante, por decir, por meter una palabra. Inclusive, lo que quiero decir, que fue tan horrible que realmente en tiempo real era una oposición entre el gobierno y aquellos que querían manifestar, equivocados o no, se refrendó, se ratificó por parte de la ciudadanía con la presencia de dirigentes políticos que casualmente eran Seregni y el propio Tabaré Vázquez, ¿no? Ni más ni menos. Y como recordaba bien Irma, que es cierto, le costó incluso la radio a Mujica y al Ñato, que tenían la 44, la Panamericana, que no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, si era Radio Panamericana. Radio Panamericana, que después fue la 1410, AM Libre, ¿verdad? Pero eso fue después. Les costó la radio porque efectivamente se entendió que ellos arengaban a que la gente concurriera, ¿verdad?, allí a manifestar. Digo eso nada más. Se apoyaban políticamente la manifestación de solidaridad. Exacto. Con el pueblo vasco y con los ciudadanos vascos. Sí. En un asunto más embromado que esto, porque sinceramente, si tenemos que comparar los asuntos, que es odioso hacer comparaciones, pero acá estamos hablando de una ocupación de las oficinas. Ahí estamos hablando de la extradición de ciudadanos que fueron encontrados algunos etarras, y fueron condenados finalmente como etarras, y que en aquel momento se tenía la presunción de tal, o sea,
no quiero minimizar todo esto que está pasando ahora, porque creo que no se trata de eso, pero digo, entiendan que hay diferencia, ¿no? Digo, aquello era una cosa mucho más grave, que además implicaba un operativo de extradición a otro país, o sea, una cosa realmente grosa. Bueno, ahí estaba Vázquez, con los manifestantes. Claro, ¿no? Y mira, nosotros acabamos de presentar hace unas semanas atrás al Ministerio del Interior la solicitud de esos archivos que tienen que ver con la muerte de Facal y la muerte de Roberto. De Morroni. Facal, Morroni. Sí, y Morroni. Ahí está. Y bueno, esperamos respuestas sobre eso. Digo, pedimos los archivos de inteligencia, porque justamente aquí nosotros hemos denunciado que al frente de estos operativos policiales de hoy están los oficiales que actuaron en aquel momento. ¿Ah, sí? Sí, porque Tabaré Vázquez los ascendió. Nosotros hemos denunciado a Herodes Ruiz, por ejemplo, que fue indagado por abuso contra la población civil en aquel momento, y está jefe de policía de Maldonado, ¿no? Que bastantes líos ha habido con él en Canelones. Sí, incluso en esa... Y él estuvo en la represión del hospital. Exactamente. Claro, estaba en la 13, la comisaría 13, que después además incluso tuvo otro episodio tremendo, que de torturas con unos muchachos que fueron a un toque de los traidores, que los llevaron a la comisaría. Yo me acuerdo que hice una nota, yo estaba en Alfa en aquel momento, Alfa FM, los llevaron y les pusieron una alfombra y les caminaban por arriba, entre otras cosas que les hicieron. Y bueno, y después los otros aspectos, ¿no? Digo, yo creo que el tema de dilucidar todo este entretelón que se ha tejido y que se ha levantado como para ocultar realmente lo que pasó cuando se denunció la tortura. Hay una denuncia de tortura en este expediente, ¿no? Que tiene que ver con lo que sucedió con los detenidos en ese momento, que los hicieron desnudar, que los metieron en condiciones realmente terribles, que si no les piden que les sacan las esposas, el maestro que tenía dislocado el brazo, y acá se está hablando, digo, endemonizando cosas, porque en realidad, vos fíjate de a dónde pertenecen todos los detenidos, a qué organizaciones sociales, a las diversas organizaciones que estaban en lucha por el tema del presupuesto. Digo, eso es indesmentible, ¿no? Digo, eso no lo pueden tirar atrás. Entonces, yo me salgo de esa situación, de la teoría de los dos demonios, y bueno, agradezco que ustedes hayan tirado estas situaciones acá, digo, como inclusive discrepando, ¿no? Sí, digo, claro. Porque yo creo que si la imagen mía molesta ahí, es porque también faltaron muchos a la cita. Yo te he escuchado eso, y lo he dicho también, ¿no? De la misma manera que dije que me sorprendía, porque esto lo dije en caliente, que me sorprendía que te manejaras totalmente impunemente cuando cualquiera de nosotros nos golpean, pero de pronto, impunemente claro, no. Quiero decir, impunemente en tanto a que no te tocaban, digo, a ese aspecto, tenías una impunidad frente a los oficiales y a los operativos, a los funcionarios policiales que estaban pegando a trochimón hacia afuera, ¿no? Tal vez, digo, se corresponde a que ellos sepan de que nosotros cada vez que hay un detenido en este país recorremos las comisarías y decimos dónde los tienen, manténganles la garantía, yo le quiero llevar el agua, quiero saber en qué situación está. Esas cosas tampoco se saben, ¿no? No, yo te lo tengo que preguntar. Ahora, no puedo decir que no me extraña, porque te reitero, si yo paso por ahí, me pegan un palazo y me meten en cana. Ahora, digo, ya me ha pasado. De cualquier manera, la sombra no es sombra, es luz de haber actuado siempre de esa manera, ¿no? Está bien. ¿Qué otros mensajes podemos dar para ya cerrar? Estamos muy excedidos de minutos. Tenemos un mensaje, a ver, felicitaciones por dar espacio a los que no tienen voz, viva la democracia, dice otro oyente. A esta señora, si la dejan hablar, no la llevan presa. Qué ingenuo, Figares, creer lo que dice este personaje, María del Cerrito. Te avisamos que te iban a atender. Realmente los felicito, es un país de primera y muy generoso. Esto es irónico. Hay gente que pregunta a qué te dedicas. Mucha gente. Ahora yo digo, ¿viste? Lo he contestado, mucha gente. Han dicho cualquier disparate. Sos pensionista, recibís una pensión. Soy pensionista. Yo no estoy rentada por nadie. Unos 15, 20 claro, mensajes. Claro, el problema es que eso, ¿por qué se lo preguntan? Yo digo, le preguntan, en principio yo creo que acá hay una doble criminalización, porque soy mujer y porque digo lo que pienso. Y porque yo no me oculto. Y sin embargo, cuando traen a los entrevistados y cuando la gente va, no le preguntan, yo que sé, a Victoria Rodríguez, de qué vive, ¿no? Para poner un ejemplo de un programa de televisión, debe vivir del trabajo que está ahí. Y bueno, ¿y por qué no se preguntan que yo fui textil, fui trabajadora de la salud 25 años, cuando salí de la cárcel las textiles estaban todas hechas pomadas por todo el proceso del reacomodo del capitalismo en este país? ¿Y por qué tengo que dar yo cuentas de lo que vivo, no? Digo, yo vivo de una pensión, no tengo por qué ocultarlo, cualquiera sabe. Claro. Digo, lo único que yo tengo, vivo en una cooperativa de ayuda mutua, a mis vecinos saben que vivo como ellos y saben de que yo me dedico el tiempo. Capaz que yo lo que no hago, ¿viste? Capaz que yo, en vez de estar lavando la ropa o estar limpiando mi casa, que la limpio, que antes de venir limpié la cocina, que mi hija fue a agarrar una taza y ya no teníamos taza limpia, porque, claro, toda esta locura que hemos vivido estos días lo tengo que hacer. Entonces, me parece que es una situación absolutamente abusiva de invasión de mi vida, ¿no? Inclusive yo estoy pensando en hacerle una demanda al Ministerio del Interior y una demanda al
al país por todas las cosas que han dicho de mí, por todas las mentiras. Y la involucración, inclusive de mi hija, de la enfermedad y de una cantidad de cosas, ¿no? Okay, Digo, bueno, seguiremos dialogando, porque esto no ha quedado aquí, evidentemente. Además, los conflictos continúan en la educación también y seguramente en otros frentes, así que habrá posibilidad de mantener el diálogo, ya sea telefónico, en la ocasión o nuevamente aquí en nuestros estudios. Te agradecemos. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero que sí, que sigamos teniendo la posibilidad de que me dejen seguir hablando y estoy segura que vamos a seguir discutiendo las ideas, podemos no compartirlas, claro, pero estoy diciendo lo que amo, lo que quiero y lo siempre vas a encontrar un lugar precisamente porque ese es nuestro leitmotiv, ¿no? Digo, permitir que aún en la diferencia de opiniones se puedan expresar libremente. Muchas gracias. Gracias a vos.